hay un reporte de la organización Impunidad Cero respecto al presupuesto estatal para el combate a la impunidad. ¿Cómo gastan pues los estados y el impacto en seguridad y justicia? Para darnos algunos detalles de este reporte, le agradezco enormemente a un investigador de justamente Impunidad Cero, Roberto Durán, nos tome la llamada. Él es egresado de la licenciatura de Economía por el ITAM, cuenta con una maestría en la misma disciplina, se doctoró por la Universidad de Oxford, especializándose en desarrollo regional. Actualmente es profesor en el Departamento de Economía y en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y se desempeña como Managing Director en Tactiva Asesores, una firma independiente de asesoría en banca de inversión. Previamente ha sido consultor en McKinsey, en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y ha colaborado en proyectos en América Latina y Medio Oriente. Ha sido profesor de la asignatura de Estadística en la Universidad de Oxford y visitante académico en esa misma institución. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, David, a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿qué fue lo que analizaron en Impunidad Cero respecto a este tema que ya planteé, de cómo nos gastamos en los estados pues estos recursos que supuestamente tienen que ir destinados al combate a la impunidad? ¿Y cuáles serían de entrada pues los resultados más interesantes? Muchísimas gracias, David. Mira, en el estudio Impunidad Cero tenemos una preocupación por entender cómo es que los gobiernos estatales invierten o gastan en estos temas de combate a la impunidad. Creo que el primer tema que tenemos que aclarar es que ¿qué es este gasto en combate a la impunidad? Muchas veces la ciudadanía tiene idea de que esto se restringe únicamente a seguridad pública, a la fuerza pública. Sin embargo, esto es solo una parte de toda la fotografía. Tenemos también que entender cómo gastamos las fiscalías, cómo gastamos en términos de impartición de justicia, los tribunales, el poder judicial. Bueno, lo primero que vemos es que el gasto en combate a la impunidad en México es muy moderado. En particular, todos los estados en su conjunto están gastando menos del 1% del PIB. Si esto lo comprobamos, son 1,366 pesos por persona. Imagínate, son 3 pesos con 70 centavos que estamos gastando por persona al día en el combate a la impunidad dentro de México. Esto se encuentra realmente muy insuficiente, se encuentra por debajo de otros países comparables. Y ya cuando nos vamos a la clasificación, pues casi la mitad de este gasto se está yendo a temas de fuerza pública, seguridad, pero la parte que es la procuración de justicia, las fiscalías, el poder judicial, pues al final del día se tiene que repartir el resto del 50%. ¿Qué hay respecto a los comparativos que pudieran haber surgido entre las mismas entidades mexicanas? ¿Hay algunas que puedan destacar, a lo mejor que tienen un mejor trabajo en materia de combate a la impunidad, Roberto, respecto a otras? Sí, por supuesto, lo que vemos es una simetría muy grande dentro del gasto de las diferentes entidades. La Ciudad de México es la que está gastando más por mucho. Digo, a lo mejor esto se entiende debido a que pues, al final el Poder Judicial está más concentrado ahí, existen más corporativos, más empresas, la población. Sin embargo, vemos que en algunos estados el gasto es muy menor. Muy particular en el caso de Baja California, vemos que, por ejemplo, en términos de Procuraduría, Baja California ocupa el lugar 7º, en términos de Poder Judicial el lugar 16, en términos de Seguridad Pública el lugar 21 y en promedio ya el total del gasto de estos 3 rubros el número 17 entre las entidades federativas. Y esto tiene que ver con todas las variables que nos acabas de explicar, Roberto, es decir, no solamente el número en cuanto a lo que se debería de destinar a ello, sino cómo se está utilizando o caen en el tema de decir que todo es seguridad, cuando ya bien explicaste, pues son muchos rubros los que se tienen que atender. Es correcto, tenemos que verlo todo como un todo. Otra cosa importante que hacemos en Impunidad Cero en este reporte es tratar de entender cuál es la relación que puede existir en este gasto y realmente las métricas de combate a la impunidad, Estado de Derecho, violencia, homicidios. Vemos que los estados que tienen un mayor gasto en estos rubros tienen mejor desempeño en estos indicadores. Esto sugiere fuertemente pues, la importancia de fortalecer estos rubros de gasto, ya que finalmente sí reportan un beneficio directo a la ciudadanía. Ahora, en cuanto a las entidades que resultaron con los peores resultados, ¿qué nos podrías comentar? Pero también, Roberto, ligado a las consecuencias de que no se realice este trabajo como esperaría la ciudadanía, ¿no? Pues vemos un gran reto para todas las entidades que encuentran con un menor gasto y algo interesante que aporta además este estudio es que tratamos de ir más allá de simplemente el gasto y bueno, ¿qué otros factores pueden estar influyendo también en el deterioro del Estado de Derecho?
lo que vemos es algo que pues, está muy en la agenda pública hoy en día, que es el tema del tejido social. Si las entidades federativas que tienen un deterioro en indicadores del tejido social, vemos que también son las que tienen menor cumplimiento en Estado de Derecho, mayores índices de impunidad. Muy en particular, hay tres cosas que nos llaman la atención. Las entidades federativas que tienen mayor movilidad social, es decir, aquellas movilidades donde las personas tienen mayor posibilidades de ascender en la escala de ingresos, al final estas movilidades, entidades que tienen mayores oportunidades, tienen mejores indicadores en construcción de Estado de Derecho, tienen menores índices de violencia. ¿Qué vemos también? Todas las entidades que tienen un mayor deterioro en índices, por ejemplo, de violencia de género o temas de violencia familiar, también son las que tienen un peor desempeño en términos de impunidad de derecho. Creo que lo que el estudio al final nos está sugiriendo es que pues, es muy importante el tema del gasto en impunidad. No solo es la seguridad pública, también el gasto en fiscalías, la construcción de poder judicial robusto y también la reconstrucción del tejido social. Ahora hablan en este estudio acerca de cómo la mayoría de los delitos que se cometen corresponden al ámbito del fuero común. Roberto, ¿eso a qué reflexión nos tiene que llevar? Porque finalmente también la repartición de los recursos tendría que estar ligado a ello, pues me dice el sentido común, ¿no? Sí, no, correcto. A lo mejor estamos también muy sesgados a ver qué es lo que está haciendo la Federación para poder combatir y poder invertir en estos rubros. Digo, es muy importante el gasto de la Federación. Sin embargo, pues, el delito y los términos de violencia que más duelen a la ciudadanía están en el ámbito estatal. Y en este sentido, pues sí se requiere un fortalecimiento de estos rubros en todas las entidades federativas. Oye, ¿hay alguna referencia respecto a lo que salió de este estudio en el contexto de la pandemia? Es decir, si hubo efectos con motivo pues de las actividades atípicas que hemos vivido ya durante pues casi 2 años, ¿no? No, por supuesto. Creo que lamentablemente la pandemia es demasiado reciente, no tenemos suficiente información para analizarla, y una decisión que tomamos dentro del estudio sí fue tratar de no contaminar los datos con toda esta coyuntura de la pandemia y tratar de enfocarnos en la parte estructural, cómo venía sucediendo esto. Entonces, en este sentido, el estudio de cuál es el impacto que va a tener la pandemia en el año anterior, este año y en los siguientes años, pues está en la agenda de investigación. Hay un tema que parece mínimo, pero que creo que a veces dice mucho, ¿no, Roberto? Y es el asunto de que si en las entidades, en los planes de desarrollo, pues siquiera manejan la palabra impunidad, pues ¿cómo vas a dedicarle algo o vas a trabajar algo cuando en un documento, que es una planeación estratégica de un estado, chico, mediano, grande, no importa, ni siquiera encuentras el concepto? Esto debe ser señal de algo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los estados que ni siquiera en sus planeaciones tienen estos preceptos? Es correcto, David, y nada más para poner en contexto a tu auditorio, todos los estados del país, así como la Federación, dentro de los requisitos que tiene cuando inician una nueva administración es plantear un plan de desarrollo, un plan nacional a nivel federal, un plan estatal de desarrollo. Todos los gobernadores que ahorita están entrando, durante el primer año de gobierno tendrán que plantear este plan. ¿Qué es este plan? Pues este plan es un documento donde se están plasmando las prioridades de política pública del gobierno, y si son esas prioridades, eso tiene que estar conectado a la parte presupuestal. Si algo es una prioridad, pues al final va a tener que tener fondeo necesariamente. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, nos hicimos la tarea de leer todos los planes de desarrollo del país y ver dónde se habla de la impunidad, si está mencionado solo en el diagnóstico, si está mencionado simplemente marginalmente o realmente es un eje de desarrollo. Afortunadamente vemos que muchas entidades federativas, efectivamente la importancia de la impunidad, el combate a la impunidad sí se encuentra plasmado en el plan. Sin embargo, tenemos algunas entidades federativas donde la mención y la importancia es muy marginal. Creo que esto sí nos está hablando de la importancia que le estamos dando como país, ya a nivel local, a nivel estatal, que es realmente donde se está haciendo la diferencia sobre estos rubros. Muy bien, pues te agradezco enormemente, Roberto, este acercamiento. Evidentemente el estudio es muy amplio, está, según tengo entendido, pero acláramelo por favor, que está disponible para quien lo quiera consultar en sus plataformas de Impunidad Cero. Roberto, si nos puedes compartir cuáles son, cómo los pueden encontrar, cómo pueden conocer más de Impunidad Cero, cómo pueden conocer más de este estudio que hoy platicamos. Por supuesto, David, invito a todo auditorio a consultar el estudio en la página de Impunidad Cero, www.impunidad
cero.org y en sus redes sociales. Invito a toda la ciudadanía a poder consultar el estudio y también algo que queremos hacer es que esto sea una provocación para los investigadores. Tenemos muy buenos centros de investigación ahí en Tijuana para poder continuar estas líneas de investigación y poder aportar más en esta materia. Sin duda también importantísimo ese último tema. Roberto, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Es Roberto Durán, investigador de Impunidad Cero, hablándonos sobre cómo pues, se utilizan o no los recursos para combatir la impunidad en México, pero específicamente cómo se dan estos indicadores en los presupuestos estatales en esta materia. Le insisto, de combate a la impunidad. Uno de los datos que nos dio, se gastan solamente en promedio 3.7 pesos al día por persona a nivel estatal para combatir la impunidad en nuestro país. En el caso de Baja California, pues estamos en la media, estamos en el lugar número 17, así que mucho camino por recorrer también para Baja California. Y lo último que dijo, lo retomo también, es sin duda clave. Esto es también, un para los investigadores locales y que ahonden en estas situaciones que además se pueden convertir en elementos muy importantes para la definición de las políticas públicas en cada estado, en cada municipio o en todo el país, en algo que urge que pues siga combatiéndose, como lo es el combate a la impunidad.